los asistentes, sean bienvenidos a la primera sesión de las capacitaciones previas al Network Contest, organizado por el capítulo estudiantil CONSO de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Karen Ortiz y seré su moderadora en esta ocasión. A continuación les comentaré cuál será la dinámica de la sesión y las instrucciones a seguir. Primero, silenciar los micrófonos y mantener apagadas las cámaras para evitar cualquier tipo de interrupción durante la conferencia. Luego, hacer y incentivar comentarios asertivos y respetuosos, por favor. Y si surgiera alguna duda, escribirla por el chat de la videoconferencia. Al finalizar la sesión se resolverá cualquier interrogante. Ahora bien, es un honor y un gusto saludar a nuestra expositora, la bachiller Natalia Díaz Bruno. Ella ha trabajado en el área SOC y cuenta con experiencia en programación, en C++, Python, SQL. Además, fue practicante profesional en ciberseguridad en el grupo Bantec SAC y programadora en Novatronic SAC. Cuenta con certificaciones en CyberCop Cisco, Red Hat Enterprise Linux, Introduction to IoT and Cybersecurity, Scrum Foundation. Sin más que añadir, damos por iniciar esta sesión. El tiempo es suyo, bachiller Natalia Díaz Bruno. Hola, ¿cómo estás, Karen? Buenos días a todos. ¿Se ve bien el fondo? ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Por favor, Sí. ¿me confirmas eso? Ya, ok, perfecto. Entonces voy a iniciar compartiendo mi presentación. Ok, ay Dios. Listo. Se logra ver la presentación, ¿cierto? Sí, todo perfecto. Todo perfecto, ya, perfecto. Buenos días a todos. Hola, Karen, gracias por la introducción. El día de hoy vamos a tener la ponencia Conexión de Redes, dada por mi persona. Yo soy bachiller en Ingeniería Electrónica por la PUC. Aquí un poco mi presentación. Karen ya la ha dado súper bien. Pero para hablar un poquito de mí, bueno, actualmente laboro como Lab Engineer en Cisco Systems Perú, en donde apoyo al área de preventa con las demostraciones de las diferentes soluciones de Cisco. Para esto, en Perú tenemos un laboratorio, Cisco cuenta con un laboratorio en donde hay diferentes equipos, tanto de la nube Meraki como equipos switches, routers, Catalyst y diferentes tipos de equipos en donde los Lab Engineers tenemos la oportunidad de poder hacer pruebas, de poder hacer configuraciones, de poder, como se dice, un poco jugar con los equipos, que es básicamente los conocimientos que aplicamos durante la carrera, ¿no es cierto? Bueno, aquí dejo mi LinkedIn, dejo mi correo por si tuvieran los asistentes alguna duda adicional posterior a la ponencia o si tuvieran alguna cosa que para contactarme, ahí dejo mi red LinkedIn y mi correo. No duden en hacerlo. Definitivamente todos estamos en esta carrera de aprendizaje y con las ansias de convertirnos en expertos. La agenda para el día de hoy, vamos a ver un poco la introducción a las redes, la arquitectura LAN, vamos a ver los conceptos del protocolo Spanning Tree y temas de seguridad de la red, un poco introductorios. Todos estos temas están sacados del libro del CCNA para el examen 200-301. Estos temas van a ser tratados en aras de poder darles conceptos básicos y medios para que puedan ustedes tener la suficiente base para ir al concurso del networking que está organizando la IEEE con SOC San Marcos. Cabe resaltar que si hubiera alguna duda, la pueden comentar por el chat y yo la voy a estar absolviendo al final de la exposición. Entonces, bien, empezamos un poco con introducción a las redes. Componentes de red. Básicamente la red o las redes actualmente están compuestas por muchos dispositivos. El CCNA menciona algunos básicos para poder entender un poco la estructura de la red. El primer componente básico es el host. El host vendría a ser cualquier dispositivo que reciba y envíe información, que no tenga la capacidad de reenviar o hacer forwarding de mensajes. Estos pueden ser computadoras y servidores, entre otros, ¿no? Una computadora es un host y normalmente nosotros definimos a los hosts como computadoras ya que son los usuarios finales, ¿no? Y cuando dije que no son capaces de reenviar,
me refería a los usuarios, a los equipos intermedios que vendrían a ser los switches o los routers. Y los servidores, bueno, existen muchos tipos de servidores a la actualidad. Los más conocidos son los servidores de correo, los servidores web, servidor de archivos como el FTP, que nos permiten pues almacenar mayor cantidad de información y no tienen la funcionalidad igual al de una computadora, ya que una computadora está básicamente hecha para un usuario, para personas, ¿no? Como nosotros. Y bueno, así como los servidores, están los clientes, que son equipos que envían solicitudes a los servidores para recuperar o para consultar información. Por ejemplo, el servidor web, que es el servidor que permite las consultas a páginas web para poder eh, devolver información de esta página web o asimismo poder publicar en esta página web, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una red social, en la página Facebook y queremos hacer una publicación, nosotros hacemos consultas a un servidor web para poder publicar esta información, pero diferente es cuando queremos obtener información, ¿no? El servidor web nos permite estos tipos de consultas. Después tenemos un componente punto a punto, que es básicamente componentes que tienen funcionalidades específicas. No son escalables y por lo tanto su rendimiento es un poco más lento. Un ejemplo claro de estos equipos son las impresoras. Las impresoras actualmente incluso tienen la capacidad de poderse conectar a Internet. Estos son equipos finales que digamos, no tienen alta escalabilidad ni alto tráfico de red. Simplemente están para una función específica. Y es recomendable usar este tipo de equipos en redes pequeñas. Después, dispositivos finales. Un dispositivo final es donde se origina o se recibe información. ¿Por qué decimos donde se origina o se recibe información? Porque hay equipos intermediarios que permiten el paso y el envío o el recibimiento de información. En el caso de usuarios finales, podemos tener las computadoras, podemos tener, bueno, PC, laptops, servidores, podemos tener impresoras. Las impresoras básicamente lo que hacen es recibir la consulta y hacer una acción, pero no tienen la capacidad del reenvío como sí lo tiene un switch o un router, al igual que una computadora. Una computadora envía y recibe información. Puede ser dispositivo el que envía o el que recibe, puede ser llamado como dispositivo final en la red. Después les hablaba sobre los dispositivos de red intermediarios. Los dispositivos de red intermediarios son aquellos que nos permiten o que están en la parte intermedia de la red, valga la redundancia, o como su mismo nombre lo puede decir. Estos equipos tienen la capacidad de generar y transmitir señales de datos, de transmitir información, de transmitir paquetes. ¿Por qué se le llama paquete a la información? Seguramente ya lo deben saber. Un paquete es básicamente una trama que tiene diferentes partes en la cual esta trama va a ser enviada y recibida por los equipos intermediarios. Estos equipos intermediarios están divididos en diferentes tipos. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener su propia tarea o está asignado hacia orientado hacia cierto tipo específico de cosa que puede hacer. Por ejemplo, lo que hace un router no lo puede hacer un switch, siempre y cuando este switch no sea de capa 3. Si es un switch de capa 2, el switch de capa 2 no va a poder hacer lo que hace un router. ¿Por qué? Porque el switch solo interpreta MAC y el router sí puede interpretar IP, direcciones IPs. Estas diferentes capas se dan dentro del modelo OSI, que seguramente ya lo conocen, y en la capa 2 tenemos la capa de direccionamiento, que vendría a ser la capa de las MACs, en donde se encuentran los switches de capa 2, que solo tienen la capacidad de almacenar y de aprender MACs, direcciones MACs. Sin embargo, en la capa 3, en la capa de enlace, tenemos lo que es las direcciones IPs. En este caso, los routers o los switches de capa 3 tienen la capacidad de poder reenviar datos o entender la información en capa 3, es decir, a través de las direcciones IPv4 o IPv6, que en la actualidad ya se están dando, ya que la direccionamiento IPv4 ya no está teniendo la capacidad suficiente de equipos o de usuarios. Asimismo, estos equipos intermediarios tienen la capacidad de mantener información sobre qué vías existen en la red, tienen la capacidad, por ejemplo, el router tiene la capacidad de poder controlar el direccionamiento del tráfico en la red a través de las ACLs, a través de su lista de control de accesos. También permiten la capacidad o tienen la capacidad de notificar a otros dispositivos de los errores y fallas en la comunicación. Adicional a esto, estos equipos, también existe un equipo de protección
que es el Firewall Appliance, que es básicamente el firewall que está dentro de una red, ya sea mediana o pequeña, y que es la protección perimetral que le permite a la red protegerla de diferentes ataques, de diferentes accesos no autorizados, intrusos, etc. Este firewall nos va a permitirle a la red dar protección, y es por eso que se coloca antes, en un diagrama jerárquico, antes del router, ¿no? Entonces, para dar una visión un poco general, se podría decir que una red básicamente está diseñada por un firewall, un router ISP, que es un router proveedor de servicio para poder salir de Internet, los switches que permiten conectarse a los dispositivos finales o a los usuarios, ¿no? A las computadoras, laptops que ya lo he mencionado. Ahora, adicional a esto, existen, como ya decía, los switches de capa 3 o algunos switches que se llaman o se conocen como los switch core. En temas posteriores vamos a estar viendo para qué sirve este switch core y en el diseño jerárquico de la red cómo se utiliza. Bueno, los medios de la red sabemos que son diferentes. Tenemos el alambre de metal, ¿no? El conocido y el ya antiguo conector que utiliza impulsos eléctricos y que después estos impulsos eléctricos van a ser modulados o demodulados a través del módem. Las fibras de vidrio o mejor dicho, la fibra óptica, ¿no? Que actualmente tenemos, y transmisiones inalámbricas que pueden ser a través de access points o antenas, ¿no? Que utilizan básicamente las ondas electromagnéticas para transmitir y recibir información. Ahora vamos a ver un poco las representaciones de red y las topologías. Bueno, la red básicamente está compuesta por los dispositivos finales y por los dispositivos intermediarios. Asimismo, aquí se puede ver las diferentes, bueno, conectores, ¿no? De la red. Puede ser a través del aire, puede ser a través de un cable, o en la LAN o en la WAN, ¿no? Los términos importantes a conocer para representar una red son las tarjetas de red, que la tiene la computadora y cualquier equipo que se quiera conectar a una red, un puerto físico o una interfaz. En este caso, cabe acotar de que cuando nos referimos al puerto físico de una computadora, estamos indistintamente queriendo decir interfaz. Es decir, cuando queremos decir puerto físico o interfaz, nos referimos a prácticamente lo mismo. Se utiliza indistintamente. Los diagramas de topología. Aquí podemos ver un poco la diferencia entre la topología física y la topología lógica. ¿Cuál es la diferencia entre una topología física y una topología lógica? En el caso de las topologías físicas, lo que nos permiten es ilustrar un poco dónde se encuentra físicamente el dispositivo, es decir, en qué lugar. Imaginémonos un edificio en donde tenemos diferentes switches, diferentes routers y diferentes computadoras. Incluso en empresas medianas a grandes, tienen edificios súper grandes donde cada nivel corresponde a un área. Entonces, en cada nivel va a haber un switch, va a haber un router. Incluso hay ya compañías más grandes que tienen una sede en diferentes distritos, por ejemplo, en Magdalena y en San Borja. Entonces, para que estas redes puedan ser conectadas, vamos a requerir o vamos a necesitar saber dónde están cada equipo, ¿ok? Entonces, para eso sirve el diagrama de topología física. ¿Para qué sirve el diagrama de topología lógica? El diagrama de topología lógica sirve para saber las conexiones, qué puerto de red se está utilizando y para saber la dirección IP de la red, ya que las redes van a estar subdivididas, las redes LAN sobre todo se subdividen por la dirección IP. Seguramente ya lo saben, o si es que no lo saben, lo comento. Esta red, por ejemplo, sería la 192.168.10.0. La submáscara de red va a definir cuál es la dirección IP exacta para la red. Es decir, si tuviéramos una máscara de red de 24, esta red estaría definida por 192.168.10.0. Todas el último dígito va a definir todos los equipos que pueden estar conectados, desde el 1 hasta el 254, ya que el 0 se utiliza para el gateway y el 255 para el enlace broadcast. Es así que se hace la diferencia entre la topología física y la topología lógica. Tipos comunes de redes. Bueno, aquí un poco podemos definir y separar las redes de grandes tamaños y las redes pequeñas o las redes de hogar, ¿no? Que son ya un poco más pequeñas, medianas, ¿no? Las redes domésticas pequeñas conectan algunas computadoras entre sí con internet. Por ejemplo, la red de nuestra casa o la red de una oficina pequeña.
¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque una red pequeña no necesita ser subdividida en subredes. Sin embargo, una red un poco más grande, como les comentaba, el edificio de una empresa o varios edificios de una sola empresa, sí necesitan ser subdivididas en redes. ¿Y cómo subdividimos? Como lo mencioné en la topología lógica, lo subdividimos a través de la dirección IP y la máscara de red, ya que estos dos conceptos van a definir cuál es la red a la que pertenece un grupo de usuarios o de equipos intermediarios. Entonces, en esta diferenciación de redes medianas y pequeñas, empieza a aparecer el término LAN y WAN. La diferencia entre estos términos radica en básicamente el dimensionamiento de la red. La infraestructura en la red pueden variar en diferentes términos, como bien lo indicamos aquí: el tamaño del área que abarca, la cantidad de usuarios conectados, la cantidad y los tipos de servicios disponibles y el área de responsabilidad. Los dos tipos más conocidos o más comunes son el LAN y el WAN. Ahora, aquí en la imagen podemos observar que, por ejemplo, acá tenemos una central donde está la red LAN. Aquí tenemos una área y que también es una red LAN y que está conectado al dispositivo router. Este dispositivo router nos va a permitir darle direcciones IP a los usuarios que están conectados. Asimismo, a los equipos intermediarios, ¿no? Que en este caso son los switches y dos switches core. Y al servidor. ¿Qué pasa cuando yo quiero conectarme entre este router y otro router adicional? Lo que va a pasar en este caso, y como solo los routers tienen la capacidad de entender direcciones IP, lo que va a suceder aquí es que va a haber un intercambio de direccionamiento IP, ¿no? Y es lo que se conoce como nube. Al haber un intercambio entre routers, este intercambio se llama y se conoce a la red como WAN. Por eso es que es una red que abarca, ya es una red que es más grande porque necesita un redireccionamiento entre routers. Cuando ya tenemos diferentes routers, ya se conoce a la red como WAN porque es mucho más grande y necesita esta capacidad. En el caso de nuestra casa, podríamos mencionar que, por ejemplo, tenemos nuestra computadora, tenemos nuestro módem o router conectado ¿hacia dónde? Hacia un otro router que podría ser el router de Telefónica, Claro, Entel o el servicio que nosotros tengamos, y ese router va a direccionar a sus oficinas. Dentro de esta oficina, para nosotros poder conectarnos a Internet, van a tener diferentes tipos de servidores, como ya lo mencionamos. Puede ser el servidor de aplicación web, puede ser el servidor web, el servidor de respuestas HTTP, incluso el servidor DNS. Este servidor DNS sirve para poder entender o traducir la dirección IP en un dominio. Es decir, cuando nosotros consultamos hacia Facebook, lo que hace nuestra computadora es ir o hacer la consulta hacia nuestro router, al router que tenemos en casa. Este router, recordemos que lo hace a través de direcciones IP. Este router va a tener la capacidad de traducir esta consulta, una dirección IP específica, y la va a poder traducir hacia una IP en la nube y la va a mandar hacia el router, por ejemplo, de Telefónica, digamos. Esa dirección IP aquí, el router la entiende y la manda, por ejemplo, al servidor DNS, como lo decíamos. El servidor DNS va a ser capaz de traducir esa dirección IP que nosotros hemos consultado en una página web. Entonces, en nuestra pantalla no vamos a observar direcciones IP, lo que vamos a observar es la página web. Por ejemplo, la tan conocida 8.8.8.8 que nos traduce como Google, ¿no? Entonces, es así como diferenciamos finalmente las redes LAN y la WAN, ¿no? La WAN ya es una red un poco más grande que hace las conexiones entre routers y hace el redireccionamiento entre routers. Una red LAN es una red un poco más pequeña donde básicamente solo se utilizan varios switches y un router que salta hacia otra red. Bueno, aquí un poco más de información. Una LAN es una infraestructura de la red que abarca un área geográfica pequeña, específicamente acá un router, un switch, perdón, y varias computadoras o incluso el teléfono sobre IP y el servidor web, ¿no? Aquí tenemos el switch que está permitiendo a través de direcciones MAC las consultas entre estos diferentes equipos o dispositivos finales. Y en el caso de la WAN, ¿no? Abarca un área geográfica más extensa, permite la conexión entre routers para poder saltar entre redes, ¿no?
La LAN permite interconectar dispositivos finales en un área limitada, administrado por una sola organización o individuo, proporciona ancho de banda de alta velocidad o a dispositivos internos, ¿no? Interconectar LAN en amplias áreas geográficas, generalmente administrado por uno o más proveedores de servicio, por lo general proporciona enlace de menor velocidad entre las LAN. Claro, porque al tener mayor cantidad de tráfico va a generar, ¿no?, menor velocidad. El Internet. El Internet es una WAN que permite conectar varias LANs, ¿no? Se puede utilizar para la conexión a Internet el cable cobre, la fibra óptica, transmisiones inalámbricas, ¿no? Como ya lo decía, pues básicamente el Internet lo que hace es consulta las IPs que nosotros hemos mandado como consulta hacia un switch del proveedor de servicio, ¿no? Ya sea Telefónica, Claro o el proveedor que sea, para poder traducir estas direcciones en dominios, ¿no? Lo mismo lo hace con las aplicaciones y básicamente es la interconexión entre WANs y por eso se le llama nube, ¿no? La nube de Internet. ¿Por qué? Porque en la nube lo que hay es saltos entre redes que vendrían a ser definidos por los routers. Un segundito, veamos. Aquí. Ya, para que no me distraiga, perdón. Bueno, continuando con las redes confiables, tenemos la arquitectura de la red, ¿no? Para que una red sea confiable, su arquitectura debe estar o debe ser tolerante a fallas, debe permitir la escalabilidad, tener una buena y correcta calidad de servicio y además debe tener seguridad, ¿no? Estas infraestructuras son diseñadas a través de protocolos, a través de definiciones previamente conocidas para poder obtener estas cuatro conceptos que nos permiten una correcta arquitectura para así permitir a los usuarios finales no tener problemas de conexión, ¿no? Por ejemplo, tolerancia a fallas, ¿no? Cuando una red es redundante, por ejemplo, podrían causar muchas y diversas fallas, y ya lo vamos a ver en los conceptos del protocolo de Spanning Tree, pero esto debería ser atacado, ¿no? Entonces es por eso que nace este protocolo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? Una red tolerante a fallas disminuye el impacto de una falla al limitar la cantidad de dispositivos afectados, ¿no? Para la tolerancia a fallas se necesitan varias rutas. Es decir, por ejemplo, si un router falla, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que los dispositivos finales no van a poder conectarse hacia Internet. Entonces, como bien lo decíamos, el Internet básicamente lo que hace es salto entre routers. Entonces, si uno de estos routers falla, la conexión aquí ya no va a existir, ¿no? Entonces los usuarios finales ya no van a poder tener salida. Otra de las cosas que decíamos es la redundancia, ¿no? La conexión de la redundancia. Cuando hay redundancia, lo que va a pasar es que va a haber un lazo infinito de consultas. Entonces, es por ello que debemos tener en consideración y poder aplicar los conceptos del protocolo de Spanning Tree para evitar este tipo de fallas, ya que al ser un lazo infinito va a haber infinitas consultas, vamos a perder calidad, vamos a perder velocidad, entre otras características de la red que se requieren. La escalabilidad. Una red escalable puede expandirse fácil y rápidamente para admitir nuevos usuarios y nuevas aplicaciones sin afectar el rendimiento de los servicios de los usuarios actuales. Definitivamente, ¿qué pasa si en una empresa llega un nuevo personal o llega una nueva aplicación que debe ser descargada, que debe ser admitida por el servidor de aplicaciones? La red debe tener la capacidad de poder admitir estos nuevos hosts, estas nuevas aplicaciones, estos nuevos destinos, para que esta red siga siendo confiable, siga siendo utilizable incluso. La calidad de servicio. Esta calidad de servicio sobre todo se requiere en los mensajes de voz y video. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos videos de transmisiones en vivo y no tenemos una buena calidad de servicio? Lo que va a pasar es que nosotros como usuarios finales pues no tengamos la completa información. Para esto, bueno, para las transmisiones en vivo se utiliza básicamente el protocolo UDP. Entonces, en este caso, el protocolo UDP
no le va a importar si el paquete llega o no, lo importante es que llegue, ¿no? O que llegue correcto o no llegue, o llegue incorrecto, lo importante es que llegue. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir esta información, la vamos a recibir con mucha deficiencia, sin calidad. Entonces, es importante tener en cuenta que el servicio o la red confiable debe contar con esta calidad para poder ser administrada por los routers, por los switches y por los usuarios finales. Y finalmente, seguridad en la red, ¿no? Existen dos tipos principales de seguridad en la red que se deben abordar: seguridad de la infraestructura, seguridad física, prevenir los accesos no autorizados, seguridad de la información y protección de la información, ¿no?, de los datos transmitidos a través de la red. La seguridad de la infraestructura de red, ya lo había mencionado, existe un equipo que se llama el firewall, que permite dar una protección perimetral de la red que se tiene que tomar en cuenta dentro de la red para que podamos, al momento de hacer consultas, estar confiados de que si es que hay algún malware, algún acceso no autorizado, algún problema dentro de la consulta que estamos haciendo, este firewall lo pueda bloquear, ¿no? Los tres objetivos de la seguridad de la red, como Cisco los define, lo define como la triada CIT, que quiere decir confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, ¿no? La confidencialidad es acerca de que solo los destinatarios que se requieran que vean la información de destino puedan ver esta información. Eso es por confidencialidad. Solo los destinatarios pueden leer esta información. La integridad es que los datos no han sido alterados. Esta integridad se puede dar a partir del método hash, es decir, cuando uno envía un documento o envía algún archivo, este archivo va a tener un código hash que, si es cambiado al momento de la recepción, el usuario va a saber que el archivo está dañado y que puede tener algún tipo de malware, puede tener algún tipo de virus o de cosas que no queremos, ¿no? Y la disponibilidad es básicamente la garantía, el acceso confiable y oportuno de todos los datos por parte de los usuarios autorizados, ¿no? Entonces, la confidencialidad es de que los datos deben llegar hacia los usuarios que queremos que lleguen. La integridad es que los datos no pueden ser alterados al momento de enviarlos. Y la disponibilidad es que deben estar los datos disponibles en el momento que se requieran para los usuarios autorizados, ¿no? Ahora vamos a ver la arquitectura LAN. Para poder diseñar una arquitectura o la arquitectura LAN, que espero que haya quedado un poco claro en las primeras diapositivas, que básicamente es las redes pequeñas que no tienen, o por lo menos llegan solo hasta antes del salto hacia Internet. El modelo jerárquico va a permitir diseñar, implementar y mantener una red escalable, confiable y rentable, es decir, tener todas las cualidades que hemos visto que requiere tener una red, ¿no? Para lograr estas características en la red, se definen tres capas: la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. La capa de acceso básicamente va a conectar a los usuarios finales, ¿no? Proporciona un punto de conexión para los dispositivos de los usuarios finales, no reenvía tramas entre dos switches, ya que los switches no tienen la capacidad de reenviar. El reenvío se hace a partir del router y permite conectar a nivel de capa 2 los dispositivos finales. Esta vendría a ser la capa de acceso, ¿ok? Y a estos dispositivos finales, como ya lo vimos, pueden ser teléfonos de voz sobre IP, pueden ser access point, pueden ser computadoras, ¿no? Por lo general son hosts, ¿no? Todos son hosts. Después, la capa de distribución. La capa de distribución, bueno, proporciona un punto en donde va a permitir la conexión de todos los switches para el reenvío de datos, ¿no? Permite así la conexión hacia una capa de núcleo, es decir, es la capa intermediaria básicamente entre el núcleo y la capa de acceso.
En algunas redes la capa de núcleo no existe y es lo que llamamos como núcleo comprimido. Es decir, el núcleo y la capa de distribución están básicamente en una sola. ¿Por qué? Porque la distribución es básicamente la que hace el trabajo de permitir el reenvío de datos de los switches que llegan con direcciones MAC hacia una dirección IP, ¿no? Entiende la dirección MAC y la dirección IP. Y la capa de núcleo básicamente es una capa en donde se requiere una mayor cantidad de capacidad de tráfico, una mayor velocidad. La capa de núcleo va a permitir la conexión entre grandes cantidades de tráfico, ¿no? Requiere una mayor calidad y, bueno, los volúmenes de tráfico, debido al tamaño de la red, requieren una mayor velocidad. Entonces, la capa de núcleo debe ser capaz de admitir estas grandes cantidades o estos grandes volúmenes. En el diseño de la arquitectura existen dos tipos. Uno, el diseño de 2 niveles y el diseño de 3 niveles. En el diseño de 2 niveles, como ya lo mencionábamos, puede ser también llamado como núcleo comprimido, en donde solo vemos switches de distribución, ¿ok? Y los usuarios finales o los accesos o la capa de acceso de los switches está después. Es decir, acá solo tenemos 2 capas. Por eso se llama de 2 niveles, porque tenemos la capa de acceso y la capa de distribución. Asimismo, tenemos la arquitectura LAN de 3 niveles, en donde sí pueden haber o hay switches de la capa de núcleo, ¿ok? Switches core. Tenemos la capa de distribución y tenemos la capa de acceso. En este caso podemos ver que si hay diferentes oficinas, o mejor dicho, diferentes partes de una red de una empresa en diferentes localidades, va a poder permitir la redirección entre localidades a través de los switches core. ¿Ok? Entonces, aquí se puede ver básicamente la diferencia. En este caso, si bien es cierto, hay diferentes edificios, por ejemplo, en esta imagen, esto puede que todos los edificios estén en el mismo centro. Por ejemplo, una universidad. Una universidad tiene diferentes edificios, pero todos están en un mismo lugar. En cambio, ¿qué pasa cuando tengo una empresa que tiene diferentes edificios en diferentes localidades, en diferentes distritos? Ya va a requerir un mayor soporte de red porque va a haber mayores volúmenes de tráfico. Entonces, ahí sí requiero los switches core. En el caso de que todos los edificios de repente estén en un mismo lugar, no de repente voy a requerir que de la capa de núcleo, ¿no? Entonces, solo de la capa de distribución y de la capa de acceso. Bueno, la terminología para el diseño de la topología tenemos los switches de acceso, tenemos la forma estrella, ya que del switch salen todas sus conexiones a través de todos sus puertos o interfaces. Y también tenemos los enlaces de mesh parcial y de full mesh. En este caso se llama mesh parcial, ¿por qué? Porque la capa de distribución tiene la conexión mesh, es decir, a partir de todos sus puntos hay conexiones hacia los dispositivos finales, pero la capa de acceso no tiene no está conectado hacia todos los otros dispositivos, ¿no? En cambio, el full mesh quiere decir que todos los equipos, en este caso de la capa de distribución, van a tener conexión hacia todos los otros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, el switch de distribución 1 tiene conexión hacia el switch de distribución 6, 5, 4, 3 y 2, ¿no? El switch 2 de igual forma. En cambio, en el switch de acceso 1 no tiene conexión al switch de acceso 2. Solo tiene conexión hacia el switch de distribución 1 y hacia el switch de distribución 2. Entonces, por eso se llama partial mesh y el de acá full mesh. Ahora pasamos a los conceptos del protocolo Spanning Tree. En el caso del concepto de los protocolos Spanning Tree, tenemos que mencionar que cuando hacemos una conexión de esta manera, como se ve en la imagen, existen 3 problemas básicos que se dan dentro de la conexión de red. Uno de ellos es la tormenta de broadcast. La tormenta de broadcast lo que va a hacer es que al enviar un paquete, por ejemplo, en este caso el usuario es Bob, si el Bob envía un paquete, el switch 3, ¿qué va a hacer? Va a enviar un paquete por todos sus puertos menos por el que lo recibió. Entonces el switch 3 va a enviar al switch 2 y al switch 1. El switch 2 recibe este paquete
¿Y qué va a hacer? Igualmente lo va a enviar por todos sus puertos, menos por el que lo recibió, es decir, por el switch 1 y hacia el destino del usuario Archie. El switch 1 de igual forma lo va a enviar hacia Larry y lo va a enviar hacia el switch 3. El switch 3 va a volver a enviar este mismo paquete que envió Bob por los switches que no, es decir, hacia Bob y hacia el switch 2. Entonces se va a quedar este paquete en un lazo infinito dentro de este triángulo, reenviándose y haciendo estos tres problemas específicos. La tormenta de broadcast, que ya le estaba mencionando, la tormenta de broadcast va a saltar en otro problema mayor, que es la inestabilidad en la tabla de MAC. Como bien sabemos, los switches lo que hacen es tener una tabla de MAC, y la tabla de MAC va a aprender las MAC de los dispositivos finales. Entonces, cuando Bob envíe un paquete, va a venir su MAC y el switch 3 la va a aprender. ¿En dónde la va a aprender? En la interfaz FA0/13. En esa interfaz, el switch 3 va a guardar esta MAC. Va a decir, ok, ya tengo esta MAC guardada aquí. Luego, este paquete se va a ir por aquí y se va a ir por acá, por el switch 2 y el switch 1. El switch 2 lo que va a hacer es, ok, va a almacenar esa MAC aquí. Luego el switch 2 va a mandar ese paquete por acá. El switch 1 va a volver a reenviar ese paquete hacia el switch 3. Esta MAC que se guardó inicialmente en el puerto FA013 se va a volver a guardar donde en el puerto GI0/1. Al guardarse en este puerto, ¿qué va a pasar? El switch 3 va a decir, uy, ya tenía esta MAC aquí, voy a actualizar mi tabla de MACs, ahora lo voy a guardar acá, generando una estabilidad en la tabla de MACs y haciendo que finalmente los paquetes pues no lleguen correctamente y haya un problema en la conexión. Asimismo, otro problema que se causa a raíz de este lazo infinito en las conexiones es las múltiples copias de trama que llegan al destino. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando Bob envía un paquete, luego lo envía a el switch 3, lo va a enviar hacia el switch 2 y hacia el switch 1. El switch 1, ¿qué va a hacer? Lo va a enviar a Larry. Pero este paquete va a volver a llegar por aquí, por hacia el switch 3. Lo va a volver el switch 3 a mandar al switch 2. El switch 2 lo va a volver a mandar al switch 1. Y el switch 1, ¿qué va a hacer? Lo va a volver a mandar a Larry también. Entonces, ¿qué va a pasar? Larry va a recibir múltiples copias de la trama que envió Bob hacia el switch 3, ¿no? Entonces, estos tres problemas, la tormenta de broadcast, la inestabilidad en las tablas de MAC y las múltiples copias de tramas que llegan hacia un destino, surgen cuando se da este tipo de conexión. Y es por eso que surge la necesidad también de tener un protocolo que permita que este lazo no sea infinito, es decir, solo pase una vez dentro del lazo. Y esa es la necesidad que surge para crear o para poder habilitar el protocolo Spanning Tree dentro de una red. Entonces, ¿qué hace el protocolo Spanning Tree? Lo que hace el protocolo Spanning Tree es bloquear una de las conexiones, una de las conexiones las bloquea para que así el destinatario o el envío de paquetes pueda ser en una sola dirección y en un solo lazo, de tal forma que no exista esta redundancia y que no exista los tres problemas que ya mencionamos, ¿no? En este caso, el paso 1, Bob envía su trama hacia el switch 3. El switch 3 va a reenviar solo hacia el switch 1 a través de la interfaz GI0/12, ¿no? ¿Por qué? Porque la interfaz GI0/2 hacia el switch 3, claro, del switch 3, esta está bloqueada, ¿no? Entonces el switch 3 ya no va a enviar por aquí, solo va a enviar por acá, ¿no? Entonces ya no va a haber esa redundancia de regresar el paquete por el mismo camino, ¿no? El switch 1 envía la trama hacia Larry y envía la trama hacia el switch 2. El switch 2 envía la trama hacia el switch 3, pero en este caso está bloqueado, ¿no? Entonces, físicamente recibe la trama, pero esta va a ser ignorada porque el protocolo Spanning Tree va a bloquear esta conexión. Entonces, este bloqueo de conexión se va a dar a través del algoritmo, el algoritmo Spanning Tree, ¿ok? No se da físicamente, no se corta el cable, no se desconecta, no. Esta conexión físicamente va a seguir existiendo, va a seguir existiendo un cable, probablemente Ethernet, entre dos usuarios
y que va a seguir enviando información. Pero este bloqueo de información se da a través de un algoritmo, a través del algoritmo Spanning Tree. ¿Cómo funciona el algoritmo? El algoritmo funciona inicialmente eligiendo al switch raíz, ¿ok? Enviando mensajes BPDUs del tipo hello junto a su BID. El BID es un número en bytes, es un número de 8 bytes que tiene almacenado la prioridad del switch y su MAC. La prioridad es básicamente de 2 bytes y la MAC de 6 bytes. Entonces, todos los switches van a tener un BID inicialmente y van a empezar a competir entre ellos, o mejor dicho, cuando inicialmente se configura, los switches van a empezar a decir, a ver, ¿cuál tiene el mayor BID? El mayor BID va a ser seleccionado como el root, como el switch root. Perdón. En este caso de la imagen vemos que el root es el switch 1, ¿no? Entonces, se selecciona el switch de menor BID y ese se selecciona como switch root. ¿Qué más tenemos que hacer en el algoritmo Spanning Tree? Bueno, los switches que no son elegidos como switch root deben considerar a sus puertos, a uno de sus puertos como el root port. Es decir, además del switch root, tenemos el port root, ¿no? O el root port. Que tenga el menor costo entre ellos y el switch port. Es decir, en este caso, si el switch 1 ya es seleccionado como el switch root, ¿qué va a pasar? Los otros switches van a tener que seleccionar a un root port, ¿ok? Un puerto raíz, ¿no? Donde el switch root va a mandar sus mensajes o sus tramas. Ahora, ¿cómo selecciona al root port? ¿Cómo se selecciona el root port? Este es seleccionado a través de un costo, el menor costo entre ellos, ¿ok? El costo es el enlace que tiene un número como menor para poder ser seleccionado. Este costo no es un costo de monedas, no va por ahí. Este costo ya está definido dentro de una tabla definida por la IEEE, y el costo ya se encuentra definido en esta tabla. Entonces, no lo calculamos, sino que ya está definido, ¿no? Y el paso final, después de, según el costo, haber definido el root port, haber definido el switch root a partir de su BID, finalmente elegimos el puerto designado, o el DP, ¿no? Dentro de un segmento de la red. El DP es el puerto del switch que notifica el mensaje hello, y el menor costo en el segmento de la LAN, ¿no? Es decir, el algoritmo Spanning Tree requiere de estas tres o funciona en torno a estas tres características. Se selecciona un switch root a través de un BID, se selecciona el root port de los demás switches que no son switch root a través del costo que está establecido en una tabla por la IEEE, y se selecciona el puerto designado, que esto es básicamente está dentro del segmento de la red y bueno, por lo general, como vemos aquí, son los demás puertos que no están siendo bloqueados, ¿ok? Este es el switch root y todos van a ser los DPs. Este es el otro switch que no es switch root, pero selecciona el switch 2, el root port, y los demás van a ser los puertos designados. ¿Cómo se da el mensaje hello BDPU? El mensaje hello sirve dentro del protocolo Spanning Tree para enviar y para seleccionar el switch raíz. El switch raíz se selecciona enviando mensajes BPDUs. Es decir, se hace la conexión de los switches, se encienden los switches. ¿Y qué va a pasar después? Vamos a mandar un mensaje BPDU del tipo hello. Este mensaje tiene una estructura definida. Dentro de este mensaje se envía el BID, que como ya lo mencioné, el BID está conformado por la prioridad y la MAC. Y este mensaje hello va a tener estos diferentes campos. El bridge ID raíz, el bridge ID del que envía, el costo raíz y los valores del tiempo en el switch raíz, ¿no? En el root. Estos mensajes se intercambian entre los switches para poder, dentro del protocolo Spanning Tree, seleccionar el switch raíz, seleccionar el root port, ¿no? El puerto raíz. Finalmente, seguridad en la red. Para tocar el tema de seguridad,
quiero mencionar de que este tema va a ser es un poco largo, pero realmente vale la pena. Hoy en día estamos propensos todos a diferentes ataques, a diferentes virus, malware, phishing, diferentes tipos de ciberataques. Y es importante conocer y tener precauciones ante esto. Muchas empresas toman la precaución de tener no solo un firewall. Muchas veces, a pesar de ser empresas pequeñas, tienen 2, 3, 4, hasta 5 firewalls que hacen una mayor seguridad dentro de la red. Los firewalls, como bien les decía, es la seguridad perimetral dentro de la red que va a permitir o que le va a dar a la red una forma segura para que sus usuarios puedan consultar la información dentro de esta red. Entonces, la seguridad de la red es una parte fundamental de la red, sin importar su tamaño. Como bien les decía, todos estamos propensos a ciberataques, a malware, a phishing, a diferentes tipos de virus. Entonces, es importante y fundamental que la red exista, o que la seguridad exista dentro de la red, perdón. La seguridad de la red que se implementa debe tener en cuenta el entorno y proteger los datos, pero a su vez debe permitir la calidad de servicio que se espera en la red. Es decir, ¿qué pasa si tengo un tráfico muy grande, velocidades muy grandes, que el firewall que yo coloco no tiene la capacidad? ¿Qué pasa si yo requiero una velocidad de 100 gigabits por segundo y mi firewall solo emite 10 gigabits por segundo? ¿Qué va a pasar? Va a haber una ralentización dentro de la red. Entonces, esta seguridad no debe hacer que la red se ralentice por él, ¿no? Por el equipo de seguridad. No, al contrario, debe permitir que la red siga funcionando tal cual debe funcionar. La protección de la red incluye muchos protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas para proteger los datos y mitigar amenazas. Definitivamente, muchas tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas. Los que hayan experimentado alguna forma o algún tipo de experiencia dentro del área de seguridad, de alguna de las áreas de seguridad. Yo, por ejemplo, que estaba en el área SOC, el cliente tenía muchas soluciones. Una de ellas es un SIEM, que es importantísimo tener un SIEM. ¿Qué es un SIEM? Es una tecnología que permite almacenar todas las diferentes amenazas de todos los firewalls, de todos los IPS, de todos los dispositivos de seguridad en un solo dispositivo. ¿Para qué? Para a través de eso tener un log de actividad de una red y poder tener mayor información de qué es lo que ha pasado. De repente, si el firewall perimetral lo ha denegado, poder saber qué ha hecho el firewall de aplicación, etcétera, ¿no? Los vectores de amenaza pueden ser internos o pueden ser externos. Definitivamente dentro de la red se pueden dar múltiples amenazas también, porque hay una red que se llama PYOD, es decir, traer tu propio dispositivo dentro de la red. Por ejemplo, cuando estamos en una red campus y un usuario nuevo entra con un celular y se conecta a la red de internet del campus, está agregando un usuario que, si ese usuario tiene algún problema interno, puede afectar a otros usuarios más. Entonces, estas amenazas se dan de forma interna y de forma externa, y es importante poder asegurarnos o poder asegurar la red tanto internamente como externamente. Bueno, las diferentes amenazas que pueden existir son los virus, gusanos, el spyware, el ataque del día cero, ataques de actores de amenaza, ataques de denegación de servicio, intercepción y robo de datos, robo de identidad, incluso cuando se cogen los datos y se pide dinero para poder que el usuario final recupere estos datos, ¿no? Las amenazas internas, bueno, dispositivos perdidos o robados, uso indebido accidental por parte de los empleados malintencionados, ¿no? Bueno, soluciones de seguridad. La seguridad debe implementarse en varias capas. Definitivamente debe asegurar toda la red, y esto implica todas las capas de red que existen, y debe utilizarse más de una solución de seguridad. Definitivamente, normalmente pensamos como solución única un firewall, pero es importante que las empresas, sobre todo medianas o grandes, tengan más de una solución de seguridad, no solamente confiarse en una.
Componentes de seguridad de la red para la red de oficinas o en el hogar o de pequeñas oficinas. Se debe instalar un software de antivirus, por ejemplo, y anti-spyware, o en los terminales el filtrado de firewall se utiliza para bloquear accesos no autorizados a la red. Entonces, en una oficina, así como hay un firewall perimetral, ¿por qué se dice perimetral? Porque, digamos, está en el perímetro de la red. Internamente puede que no capture un virus que se genera dentro de la red, pero sí perimetralmente, es decir, del tráfico que viene de Internet, puede bloquear alguna conexión. Entonces es importante instalar que los equipos internos tengan un antivirus, ¿no? Normalmente esto es muy común y muy utilizado. Los dispositivos o las personas que trabajan para una corporación tienen un antivirus y asimismo la empresa o la corporación toma acción sobre 2 o 3 firewalls adicionales, ¿no? Las redes más grandes tienen requisitos de seguridad adicionales, ¿no? Por ejemplo, sistema de firewalls dedicado, firewalls de aplicaciones, lista de control de acceso, sistema de prevención de intrusos o de intrusiones, que es el IPS, redes privadas virtuales, las VPNs, y el estudio de la seguridad de la red comienza con una comprensión clara de la infraestructura subyacente de conmutación y enrutamiento. La comprensión clara de la infraestructura es importante porque no las amenazas o los actos de seguridad que se dan en contra de la seguridad de la red no tienen una definición que se puede emplear para todas. No se utiliza un solo concepto para todos. Una amenaza, pueden llegar 10 amenazas, por ejemplo, en un día, y cada una va a tener su análisis diferente. Es importante en la seguridad que se comprenda claramente qué pasa con cada vulnerabilidad, con cada amenaza dentro de la red para poder tomar acción o incluso saber por qué el firewall, por qué la lista de control de acceso funciona así, por qué el sistema de intrusiones tomó esa acción, ¿no? ¿Por qué el perimetral bloqueó esa IP? ¿Por qué el perimetral no la bloqueó? Entonces, es importante la comprensión clara de la infraestructura para poder así, o nosotros mismos tomar acción, como ejecutar las acciones de un antivirus, o para saber y conocer por qué el firewall perimetral está denegando o está accediendo hacia las conexiones, ¿no? Hacia dentro de la red desde afuera. En este caso vamos a ver un poco de la lista de control de accesos, la ACL. ¿Qué es una ACL? Es una serie de comandos IOS que se utilizan para filtrar paquetes en función de la información que se encuentra en el encabezado del paquete. Por defecto, un enrutador no tiene ninguna ACL configurada. Ningún router viene con las ACLs configuradas. La configuración se da después y la configuración normalmente o generalmente se da a través de comandos. Una ACL utiliza una lista secuencial de declaraciones de permiso o de negación, conocidas como entradas de control de acceso. ¿Okay? Las ACL básicamente funcionan de forma secuencial, se dan a través de comandos, se ejecuta un comando dentro del router y este router va a tomar acción si permite o no permite una dirección IP, si permite o no permite un dominio, incluso en ACLs como lo básico o la configuración básica de seguridad, pero el firewall ya, por ejemplo, firewalls de aplicación ya tienen la capacidad de incluso bloquear o permitir una aplicación web, una aplicación social, una aplicación en sí, ¿no? Las entradas de control de acceso también se denominan comúnmente ACLs, ¿no? Cuando el tráfico de red pasa a través de una interfaz configurada con una ACL, el enrutador compara la información dentro del paquete con cada ACE en orden secuencial para determinar si el paquete coincide con una de las ACE. Este proceso se llama filtrado de paquetes. Es decir, si yo hago una consulta a una dirección IP X, esa IP X va a llegar hacia el router. El router, a tener su lista de ACL configuradas, va a decir, ok, esta X ha llegado hacia este puerto. Leo mi lista de ACLs. ¿Hay una lista dentro de las ACLs que coincida? Si es que hay, evalúa, ¿está permitido o está denegado? Ok, está permitido, bien, que pase. Si yo tengo, el router tiene la ACL denegado, no, que no pase. Y el tráfico regresa, ¿no? Eso es básicamente el funcionamiento de una ACL.
Bueno, varias tareas, varias tareas del router requieren el uso de las ACLs para identificar el tráfico. Limitar el tráfico de red para aumentar el rendimiento de la red, proporcionar control del flujo de tráfico, proporcionar un nivel básico de seguridad, como ya lo mencionaba, filtrar el tráfico según el tipo de tráfico, controlar los hosts para permitir denegar los accesos de los servicios de la red y dar prioridad a ciertas clases de tráfico de red. Esas son todas las tareas que el router requiere para el uso de las ACLs, ¿no? El filtrado de paquetes es importante mencionar que puede ocurrir en la capa 3 o en la capa 4. En la capa 2 no ocurre porque este filtrado de paquetes se da a través de las direcciones, básicamente las direcciones IP, ¿no? Reenviándolos o descartándolos, ¿no? Según el criterio que se haya utilizado. Los routers de Cisco admiten dos tipos de ACL, las estándares y las extendidas. Las estándares que se filtran a nivel de capa 3 utilizando solo dirección IPv4 y las extendidas que se utilizan en la capa 3 en la dirección IPv4 origen y o destino y también pueden filtrar en la capa 4 utilizando TCP o puerto UDP, según el tipo de información. La operación de las ACL, como bien le decía, es una operación secuencial y filtra los paquetes de acuerdo a la lista que tiene configuradas. Las ACLs no actúan si es que el paquete se origina dentro del router. Siempre van a actuar del paquete que entra hacia el paquete que sale, ¿no? O viceversa, ¿no? Si es que el paquete entra por el otro puerto y sale por el otro puerto. Siempre va a actuar de intermediario. Si es que algún paquete se genera, ahí no, la ACL no actúa en ese caso, no toma acción. Cuando se aplica una ACL en una interfaz, se sigue un procedimiento operativo específico. Estos son los pasos operativos utilizados dentro del tráfico que ha ingresado a una interfaz del enrutador con una ACL IPv4 estándar entrante configurada. El enrutador extrae la dirección IP de origen del encabezado del paquete, porque sabemos que viene dentro de una trama. El router lo que hace es que extraer el IPv4 primero. El router comienza en la parte superior de la ACL y compara la dirección IPv4 de origen con cada AC en un orden secuencial. Tiene su tabla, como ya lo decía, y empieza a comparar, ¿no? Imaginemos que es una tabla y empieza a comparar. Cuando ocurre una coincidencia, el router lleva a cabo la instrucción, ya sea permitir o rechazar, ¿no? Y las AC restantes en las ACL, si la hay, no se analizan. Ok. Llega el paquete, analiza, encuentra una coincidencia. Si es que hay una acción, la realiza, y si no, bueno, sigue buscando, pero las demás, cuando ya encontró la dirección IP coincidente, ya no la sigue analizando, ya no es necesario porque ya encontró la coincidencia, ¿no? Si la dirección IP4 de origen no coincide con ninguna ACE en la ACL, el paquete se descarta porque hay una ACE negada implícita aplicada automáticamente a todas las ACL. Bueno, como lo dice el texto, ¿no? Si es que el paquete viene y no hay una dirección IPv4 establecida, lo que va a hacer simplemente el router es descartar ese paquete, es decir, denegarlo automáticamente porque hay una lista implícita aplicada automáticamente a todas las ACLs. La última declaración de ACE de una ACL es siempre una denegación implícita que bloquea todo el tráfico, está oculto y no se muestra en la configuración. Una ACL debe tener al menos una declaración de permiso. De lo contrario, se denegará todo el tráfico debido a la declaración implícita de denegación. Bueno, y finalmente las máscaras wildcard en ACLs. Una máscara wildcard es similar a una máscara de subred. La diferencia básica está entre cómo hacen coincidir los unos y ceros, es decir, el bit binario. El bit 0 en el caso de la máscara wildcard va a coincidir con el valor de bit correspondiente. Y el bit 1 de la máscara wildcard va a ignorar el valor del bit, es decir, va a ser como que no coincide el 1, pero el 0 sí coincide, a diferencia de la máscara normal, de la máscara de subred. La máscara de subred lo que hace es coincidir el 1 y el 0 no coincide, ¿no? Las máscaras wildcard se necesitan para poder definir una ACL dentro de una configuración Cisco. Por ejemplo, en este caso, la IPv4 es 192.168.1.8 y 1.1 y la wildcard mask es 000. Es decir, todo el tráfico va a coincidir. Si fuera una submáscara de red, no coincide, pero en el caso de la wildcard mask, sí coincide, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es permitir ese tráfico o ese acceso. Las ACL básicamente es una línea de comando en donde se coloca si es que va a ser permitido, desde qué dirección, y la máscara wildcard. Por eso es que es necesario un poco saber sobre esto. Bueno, hasta aquí llega todos los temas que iba a tocar. Hemos visto, para hacer un pequeño resumen, hemos visto la introducción a las redes,
hemos visto el diseño jerárquico de una red o la arquitectura LAMP, hemos visto el tema del protocolo Spanning Tree con su algoritmo y hemos visto un poco el tema de seguridad, que específicamente nos hemos basado en la ACL, ¿no? Para el nivel de CCNA en las ACL. Ahora un poco comentarles rapidito el profesional de TI, ¿no? Cisco cuenta con diferentes certificaciones, una de ellas es la certificación CCNA, otra es la certificación DevNet, hay una adicional que se está propagando respecto al tema de seguridad, que es la CyberOps, que indica o va orientado hacia los profesionales de seguridad, sobre todo el área SOC. Bueno, esta es la línea de carrera que siguen los profesionales de TI, de Cisco. Inician con el CCNA, luego el Cisco Certified Specialist, el CCNP y el CCIE, que son ya credenciales mucho más avanzadas, al igual que el DevNet también tiene sus credenciales avanzadas. DevNet está orientado hacia la parte de programación y el CyberOps, que como digo se ha incluido en los últimos años, orientado a la seguridad. Pues, seguridad, también sé que ahorita están dentro de un concurso y me parece genial porque estos temas se tocan en muchas empresas, en muchos lados de la carrera. Siempre es importante saber y conocer qué pasa dentro de una red, la seguridad, cómo funcionan los protocolos para poder tener alguna respuesta dentro de la carrera, dentro de nuestra experiencia. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda o pregunta, lo voy a responder ahora. Revisar el chat. Muchas gracias, Bachiller Natalia Díaz Bruno, por la valiosa información que ha compartido con nosotros el día de hoy. Estoy segura que ha sido sumamente enriquecedor para todos los presentes y que ha expandido nuestros conocimientos en las redes Lab, WAN, seguridad en la red. Ahora, como lo mencionaste, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Me gustaría que pueda profundizar en el concepto de Firewalls Appliance. Antes de que mencione a profundidad sobre ello, si alguno de los asistentes tuviera alguna duda, puede reaccionar, quizás levantando la mano, para que cuando la ponente finalice con la pregunta, podamos resolver las dudas. Ahora sí, le doy paso a usted. Ya, a ver, sobre Firewall Appliance. Ajá, exacto. Ya. El Firewall Appliance es el firewall de denegación que va en el perímetro, como ya lo mencionábamos. Existen actualmente firewalls, dispositivos que tienen la capacidad de denegar tráfico a nivel de aplicaciones, ¿no? Que vendría a ser como un firewall appliance. Y en el caso de Cisco tenemos el firewall perimetral, que es el ASA, y tenemos así firewalls de aplicaciones, como lo es Umbrella, por ejemplo. El Umbrella y el ASA se diferencian porque el Umbrella puede o tiene la capacidad de denegar tráfico a nivel de soluciones y aplicaciones de nube, por ejemplo. Sin embargo, el firewall ASA, que es el perimetral, que básicamente solo se encarga de evaluar el tráfico que existe entre el entrante y el saliente dentro de una red. Es un dispositivo como un router que está instalado y que va después del router para poder filtrar estos paquetes. Sin embargo, por ejemplo, el Umbrella, que ya viene a ser como un firewall de aplicaciones, ya deniega el tráfico a nivel de aplicación, es decir, a nivel de, no de dirección Facebook, sino de aplicación Facebook, por ejemplo, en un móvil. Permite que si una persona está conectada desde otro punto que no es la red de origen de una compañía, por ejemplo, haciendo trabajo remoto, sino desde su casa o desde un café, y accede a una aplicación, este firewall Umbrella tiene la capacidad de denegar ese tráfico o de permitirlo de acuerdo a las necesidades de la red. Sin embargo, el ASA se queda únicamente dentro de la organización. Eso sería. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Cristian Roque Cabello. Él nos dice, ¿la lista de control de acceso o sistemas de prevención de instrucciones pueden hacer frente contra una inyección SQL o un script programado en un pendrive, en un servidor? A ver, la lista de control de accesos es
una lista o una acción, herramienta básica de seguridad. Básicamente lo que hace es denegar o permitir tráfico a nivel de direcciones IP, por lo que no tendría la capacidad de hacer frente a una inyección SQL. En SQL tenemos diferentes aplicaciones como lo es Oracle, como lo es PostgreSQL. En ese caso se haría necesario un firewall con mayor capacidad, un firewall o un firewall de aplicación que tenga la capacidad de denegar estas inyecciones de scripts, ¿no? De programación hacia los servidores, ¿no? Que tenga la protección contra scripts de aplicación hacia los servidores. Al igual que el sistema de prevención de intrusiones, ¿no? Yo creo que ahí habría necesidad de un firewall de aplicaciones. Bien, muchísimas gracias. Entonces, esas serían todas las interrogantes. Les deseo mucha suerte en el concurso que se hará en agosto y sigan conectándose a las capacitaciones que estará brindando la IEEE Consort. Agradecemos muchísimo nuevamente a nuestra expositora por su gran participación. Estimado bachiller, quisiera darnos quizás algunas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias Karen, gracias a la IEEE Comsoc por la invitación. Bueno, si tuvieran alguna duda adicional, de todas formas, dejé mi correo, dejé mis redes, podrían hacerlo por ese medio. Yo también he sido estudiando al igual que ustedes, así que siempre es bueno apoyarnos entre los profesionales de TI que están próximamente a formarse. Mucha suerte a todos, muchos éxitos y muchas gracias Karen y a la organización. Bien, gracias. Nos encontramos complacidos de haber contado con su participación nuevamente en la primera sesión de capacitaciones previas al Network Content. Esperamos poder contar con usted en una siguiente oportunidad. De igual forma, agradecemos a la audiencia por su presencia y atención. Sin más que añadir, se despide Karen Ortiz. Gracias.